¿Has notado que últimamente, cuanto más brillas, más sombras aparecen a tu alrededor? Quizás has logrado ese ascenso que tanto buscabas después de meses de sacrificio, o has mejorado tu físico de forma tan notable que tu sola presencia impone un nuevo respeto, o simplemente te ves más en paz contigo mismo, proyectando una seguridad interna que antes no tenías, y de repente personas que creías cercanas, personas que juraban estar en tu equipo, empiezan a lanzar dardos envenenados disfrazados de bromas inofensivas, o ese silencio gélido y cortante aparece justo cuando compartes una alegría sincera, esperando un abrazo que nunca llega. Te duele, y lo sé, porque ese rechazo inesperado te hace dudar de tus propios méritos, te hace preguntarte si quizá te has vuelto soberbio, y te dan ganas de encogerte, de volver a esa mediocridad compartida, para no molestar a nadie. Pero hoy, Alfred Adler, el arquitecto de la psicología individual, viene a darte una noticia que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa envidia que te rodea no es un ataque personal contra tu esencia, ni una señal de que estés haciendo algo mal, sino tu mejor termómetro psicológico, porque es la prueba irrefutable de que por fin has roto las cadenas de lo común y vas por el único camino que importa, el tuyo. Si estás aquí escuchando esto, es porque tu evolución ha empezado a incomodar seriamente a los que prefieren verte estancado, porque tu progreso les obliga a mirar de frente sus propias carencias y sus sueños abandonados. Y hoy vamos a entender, bajo la lupa clínica de Adler, por qué la envidia ajena es en realidad el aplauso más honesto y visceral que vas a recibir en toda tu vida, aunque venga envuelto en veneno. Vamos a desglosar paso a paso cómo tu crecimiento ha activado de forma casi mecánica el complejo de inferioridad latente en los demás, y por qué, en lugar de esconderte o sentirte culpable por tu luz, debes usar esa energía externa como el combustible necesario para consolidar tu nuevo estilo de vida. Así que prepárate, porque después de estos minutos dejarás de pedir perdón por ser la mejor versión de ti mismo. Alfred Adler fue el primero en hablarnos de algo que hoy todos sentimos en la piel, pero muy pocos logran descifrar correctamente, y es el complejo de inferioridad. Para Adler, todos nacemos con un sentimiento natural de insuficiencia, una sensación de pequeñez frente al mundo, que no es algo negativo ni una patología, sino el motor fundamental del desarrollo humano, porque nos sentimos incompletos, y eso nos impulsa a superarnos en lo que él definía con una fuerza magistral como el afán de superación. Sin embargo, en este punto de la vida existen dos caminos muy distintos y dolorosamente opuestos para lidiar con ese vacío existencial. O decides escalar tu propia montaña con esfuerzo, paciencia y valentía, o intentas por todos los medios derribar la montaña del vecino para que la tuya, por muy baja y descuidada que esté, no parezca tan mediocre en la comparación directa. Cuando la gente te envidia, lo que están haciendo realmente es confesar su propia derrota de la manera más cruda y transparente posible, porque tu éxito repentino o tu alegría constante actúan como un espejo implacable que les devuelve una imagen que no quieren ver de sí mismos, una imagen de pereza y conformismo. Al verte avanzar con paso firme, ellos no ven las noches en vela, ni las horas de trabajo, ni los sacrificios personales que has hecho para estar donde estás, sino que solo ven su propio estancamiento y su falta de coraje para perseguir lo que desean, y cómo les duele demasiado hacerse responsables de su propia vida. Prefieren intentar sabotear la tuya con críticas destructivas o gestos de desprecio, porque la envidia es en última instancia el mecanismo de defensa desesperado de quien se siente inferior, pero carece de la integridad necesaria para transformar su realidad. Adler explicaba con detalle que cada uno de nosotros desarrolla desde la infancia un estilo de vida que funciona como un guión inconsciente sobre cómo enfrentamos los desafíos del mundo y cómo buscamos nuestra significación personal. Hay estilos de vida orientados al crecimiento genuino, a la superación de obstáculos y a la cooperación con los demás, pero también existen otros estilos orientados exclusivamente a una superioridad ficticia, donde el valor propio no nace de lo que uno hace, sino que depende totalmente de estar por encima de los otros. Por eso, cuando tú subes un peldaño real en tu desarrollo personal, ellos sienten subjetivamente que caen 10 posiciones hacia abajo, y
no es que tú les estés agrediendo o humillando, sino que tu mera existencia y la intensidad de tu brillo ponen en evidencia su falta de propósito, su inmovilidad y el miedo que les impide brillar también. Fíjate bien y analiza con calma tu entorno cercano, porque la envidia nunca jamás viene de alguien que está haciendo más que tú o que está luchando con pasión por sus propios sueños, sino que siempre proviene de quien hace menos de quien se ha rendido o de quien hace tiempo que dejó de intentarlo por miedo al fracaso. Si estás recibiendo críticas no pedidas sobre cómo vistes, cómo hablas o cómo vives tu vida, o si notas que personas de tu círculo íntimo intentan minimizar sistemáticamente cada uno de tus logros, felicidades, porque eso significa que has salido finalmente de la masa mediocre y has roto ese pacto de silencio de los que se quejan amargamente, pero nunca actúan para cambiar su suerte. Pero ten mucho cuidado y mantente alerta, porque Adler advertía sobre un peligro psicológico mayor que el sabotaje externo, y es que si permites que esa envidia te afecte emocionalmente, si empiezas a dudar de tus pasos o a sentir vergüenza por tu éxito, por miedo al juicio ajeno, estarás cayendo directamente en su trampa, permitiendo que el complejo de inferioridad de otros dicte las leyes de tu propio destino. Si has llegado a esta parte es porque ya has dejado de ver la envidia como una amenaza real a tu integridad y has empezado a verla como lo que es una brújula de dirección infalible. Pero ahora viene el trabajo psicológico más profundo y transformador. Adler decía que la meta final de todo ser humano sano es alcanzar el interés social, la capacidad de contribuir al todo, pero para llegar a ese nivel de madurez superior primero debes estar bien cimentado en tu propio valor interno sin depender en absoluto de la aprobación o el aplauso de la galería. Y ahora vamos a aprender a usar esa energía negativa que recibes para fortalecer tu estructura mental y dar el salto definitivo hacia tu mejor versión. Adler introdujo un concepto fascinante que es la compensación, porque cuando nos sentimos inferiores en un área determinada de nuestra vida, buscamos compensarlo instintivamente en otra para equilibrar la balanza de nuestra autoestima. El problema radica en que la gente que te envidia busca lo que Adler llamaba una compensación ficticia o sobrecompensación neurótica, y en lugar de esforzarse por mejorar sus propias habilidades o sus propias vidas, buscan bajarte a ti a su nivel de amargura y cinismo para sentirse falsamente en equilibrio. Pero esa es una trampa psicológica destructiva que solo genera más vacío y resentimiento a largo plazo. Tu tarea fundamental hoy es no caer jamás en su juego dialéctico ni intentar convencerles de que no eres una amenaza, ni mucho menos empezar a actuar de forma más humilde o menos brillante para que ellos no se sientan heridos, porque eso sería alimentar su neurosis y castigar injustamente tu propia virtud y tu esfuerzo. ¿Cómo puedes usar de forma práctica esa envidia ajena como un combustible de alto octanaje para tu alma? Adler hablaba de la finalidad creativa de la psique, donde cada golpe externo, cada mala cara o cada crítica malintencionada debe ser procesada por tu mente, no como un daño colateral, sino como una confirmación rotunda de que estás expandiendo tus límites más allá de lo socialmente aceptado por la mediocridad. Si no hubiera resistencia en tu camino, si todo fuera consenso y palmaditas en la espalda, significaría que sigues en el mismo lugar gris de siempre, y el hecho de que haya fricción social es la prueba física irrefutable de que te estás moviendo a gran velocidad hacia tus metas. Cada vez que alguien intente minimizarte o ignorar tus avances, úsalo como una señal de tráfico que te indica que debes subir el nivel todavía más. Y si les molesta que estés leyendo, que estés emprendiendo o que estés cuidando tu cuerpo, hazlo con más intensidad, no por una cuestión de revancha infantil, sino por absoluta fidelidad a tu propio potencial infinito que no conoce techos. Aquí entra en juego el concepto vital del sentimiento de comunidad, porque Adler creía firmemente que las personas psicológicamente sanas buscan el bienestar de todos y celebran el éxito ajeno como si fuera propio, porque entienden que el progreso de uno eleva el nivel de todos. Quien te envidia simplemente ha perdido ese sentimiento de conexión humana y se ha vuelto una persona egocéntrica, atrapada en una cárcel de resentimiento crónico. Al entender esta patología mental, puedes pasar de la rabia defensiva a una especie de compasión distante
porque ya no te enfadas con el que intenta apagarte, sino que entiendes perfectamente que vive en una celda mental de comparación constante donde nunca puede ganar, y esa comprensión profunda te otorga un poder inmenso que es el poder de la indiferencia benevolente, donde les deseas sinceramente lo mejor de lejos, pero no permites que sus sombras toquen un solo milímetro de tu luz ni afecten tu estado de ánimo. Tu estilo de vida debe volverse una fortaleza inquebrantable y personal, porque, como decía Adler, somos los únicos pintores de nuestra propia existencia y el mundo. Es el lienzo en blanco que nos toca llenar con nuestra propia visión. Así que no permitas bajo ningún concepto que los demás elijan los colores, el pincel o el trazo de tu cuadro. La envidia ajena es solo un ruido de fondo molesto en el gran concierto de tu vida, y es el sonido inevitable de los que se quedaron sentados en la orilla, viendo con recelo cómo tú te adentras con valentía y decisión en la inmensidad del océano, buscando nuevos horizontes. Identifica hoy mismo y sin miedo a esas personas, cuyo juicio te frena o te genera ansiedad, y pregúntate con total honestidad qué parte de mi evolución les duele a ellos, qué herida propia les estoy tocando, porque al ponerle nombre a su carencia, su poder psicológico sobre ti desaparece al instante, dejándote libre. Para cerrar esta profunda reflexión, recuerda siempre que la única competencia real y valiosa que existe es la que mantienes cada mañana con tu versión de ayer. Y si alguien te envidia hoy, es porque has ganado una batalla interna que ellos ni siquiera se atreven a empezar por miedo al fracaso o al que dirán. No te detengas nunca ni pidas perdón por brillar con toda tu intensidad, porque el mundo está desesperadamente necesitado de gente que se atreva a ser su mejor versión, para inspirar, aunque sea a través de la incomodidad inicial, a otros a salir de su propio complejo de inferioridad y empezar a caminar también. Usa la envidia como el viento de cola que empuja con fuerza las velas de tu barco, porque cuanto más fuerte sople ese viento de resistencia, más lejos y más rápido llegarás en tu travesía personal hacia la grandeza. Gracias por acompañarme en este viaje al centro de tu propia fortaleza interna, y sigue adelante con paso firme, porque tu destino es demasiado grande y demasiado luminoso para dejarte atrapar por las pequeñas espinas que otros arrojan con envidia en tu camino triunfal.